Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿Qué Juanjo. coincidencia el destino nos puso invariablemente en una fecha muy especial para nosotros aquí en México? Hoy son las elecciones intermedias. Hay en juego 17 gobernaturas y lo importante de esto es que, bueno, dependiendo de estas elecciones, se va a conformar la Cámara de Diputados. Te doy la cordial bienvenida. Buenas tardes, Claudio. Estamos iniciando el programa o episodio o capítulo 57 y pues en esta semana creo yo podemos hablar de los temas que normalmente hablamos, pero también de qué significa para nosotros pues el poder votar el día de hoy. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan José? Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Yo ya ejercí mi derecho al voto. Ya estamos aquí pues para platicar y reflexionar y, pues para comentar también algunos de los hechos que se dieron durante esta semana. Y pues eh, eh, creo que sí es uno de los asuntos pues que van a ser históricos en poco tiempo, Sí, porque pues por supuesto marca el punto de partida para muchas cosas. Y si me permites, antes de que te lances con los contenidos del programa, déjame hacer una reflexión importante para, ya sea para quienes ya votaron o para quienes van apenas a votar o para quienes no van a votar. sí, sí, sí. El día de hoy, las elecciones van a marcar un antes y después, por lo menos en el momento de este régimen. Es decir, hoy se van a definir muchas cosas entre gobernaturas, entre alcaldías, entre concejales, que es una figura nueva, entre la Cámara de Diputados, por supuesto. Es importantísimo lo que va a suceder y hay dos aristas y quiero comentar, esto es una reflexión que hizo ayer un buen amigo, José Ramón Mas, Sí, sí. en redes, que me parece sumamente importante porque va a definir muchas cosas en el futuro de nuestro país. Los resultados de hoy, sean los que fueren, van a marcar una de dos cosas o de dos posibilidades, ya sea el derrumbe de un régimen, es Sí. decir, por lo que va a implicar, o bien la construcción de un régimen, ¿no? Es decir, porque los resultados van a ser definitivamente, y no hay de otra, a favor o en contra de la situación. Es decir, hoy sí tenemos dos sopas y tenemos que elegir entre una. Dependiendo de cómo veas y cómo pongas tú la situación, es que, pues, si estamos hablando de un cambio en el rumbo de esta cuarta transformación o de algo, es decir, que se consolide y siga adelante, pues estamos hablando de un derrumbe de un viejo régimen y de la construcción de uno. Y la pregunta y la reflexión gira en torno a cuál es tu actitud ante eso. ¿Te vas a alegrar por el derrumbe de uno y por la construcción, por cómo se erige el otro? ¿O por el contrario, te vas a lamentar porque se derrumbe y a alegrarte por lo que se erige? Creo que la postura que tomes ante eso define mucho quién eres, pero sobre todo define mucho qué es lo que somos como ciudadanos y que pues uno a uno va sumando lo que somos como país. Y entonces es muy importante que podamos entender que eh, no podemos alegrarnos porque se derrumben cosas o porque se destruyan cosas o porque unos no ganaron, ¿no? Sino que tendríamos que, y sería lo ideal, tendríamos que alegrarnos por la manera en la que se va construyendo lo que va a ser nuestro futuro. Bueno, pues ya planteaste la pregunta, ya planteaste esa hipótesis, esa idea que deberíamos cada uno de nosotros hacer un análisis. En lo particular, te puedo decir que partiendo de que esta cuarta transformación desde mi punto de vista, es solo una persona. O sea, vamos, no hay detrás de él realmente ideales claros, objetivos claros. ¿Y por qué te lo comento, Claudio? ¿Y por qué inicié con esto?
porque apenas en la semana el presidente López Obrador, pues, se declara abiertamente en una de sus mañaneras como un cristiano evangélico, Hijo. pero, ojo, hace una acotación y dice que él es de esos cristianos que siguen a Jesús, porque Jesús fue un luchador incansable, ¿Y que cuáles son los luchaba. otros cristianos? Bueno, Aquí. lo primero que teníamos que cuestionarnos, pero no me voy a detener en eso en particular. Voy a seguir con mi idea de que es este gobierno en sí, la cuarta transformación, muchísimos le damos diferentes significados, pero lo que es un hecho y que es muy contradictorio es que cuando tú ves grandes líderes que sí han hecho transformaciones relevantes en la historia del mundo, como el mismo Jesucristo, como Napoleón, como Julio César, como Hitler, el que le quieras poner, tenían identificado muy bien sus ideales y sobre eso peleaban. Pero cuando nos vamos al aspecto local y hablamos de López Obrador, que pues se dice juarista, después se dice cristiano, primera contradicción, después se dice guadalupano y lo vemos en el Palacio Nacional invitando a chamanes para que les des limpias. Entonces ahí hay una mezcolanza desde mi punto de vista, de egolatría fanática y desde una visión muy particular de una sola persona. Partiendo de ahí, Claudio, entonces ya me voy al escenario que tú estás planteando. A mí me llama mucho la atención que por lo menos en las votaciones que yo llevo participando, de las que yo recuerde, del 2012 para acá, realmente la lucha en sí era por lo que tú comentas, el viejo régimen o el régimen encubierto de partido, pero es dictatorial, y luchabas contra eso. Entonces viene un primer cambio que yo recuerdo, poderosísimo, en donde está Bartlett, ahí, donde en las elecciones de Salinas, Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc, Ajá. va ganando Cuauhtémoc, ¡pum! Bajan el switch Bartlett, se dice que el sistema falló, y ahí hay una especie de negociación, donde le dicen a Cuauhtémoc, ¿sabes qué? ¿Cómo ves si no vamos a hacer esto grande? Realmente la gente sí ya está en nuestra contra, es evidente, te vamos a dar la Ciudad de México. Y es cuando empieza realmente el dominio de la izquierda en México, en una zona o en una localidad importantísima como es la Ciudad de México. Tan es así que desde esas elecciones al día de hoy, lo que es PRD, lo que es Morena, etcétera, siguen gobernando. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Me llama la atención que desde que te estoy comentando, yo tengo uso de razón, es la primera vez, Claudio, que yo veo que las elecciones se centran en si estás a favor de una persona o en contra de una persona. Y eso para mí como sociedad se me hace peligrosísimo, porque entonces ya nos llevaron a un terreno muy de lo emocional. Ahora, si tú me dices como persona, si estamos ante el derrocamiento de un viejo sistema o régimen, pues yo tendría que ver también primero las formas y el fondo, porque si se hace acorde a lo que como mexicanos a muchos les ha costado la vida y a otros tanto muchos esfuerzos, llegamos a que ya existe en México una institución bien establecida y bien organizada, donde los ciudadanos, no los partidos políticos, son los que se organizan y cuentan los votos. Entonces, como mexicano, aunque yo esté en contra de la forma de llevar este gobierno y no del personaje que es en sí Andrés Manuel López Obrador, a lo acataré porque es la mayoría, la adhesión de las mayorías. Tendría yo que hacer un ejercicio interno en ver yo
que no estoy viendo, que las mayorías sí ven. Pero, como paréntesis y para darte el espacio a ti, realmente, Claudio, yo dudo mucho que esta situación se dé. ¿Por qué? Porque hay el antecedente de que el personaje que actualmente está gobernándonos, toda su vida y hasta el día de hoy, si no gana, entonces es culpa de organizaciones, es culpa de movimientos, es culpa de todo, menos de él ni de los mexicanos, y todo eso que se confabula alrededor de las elecciones en donde él está y no se ve favorecido, entonces ya se vuelve fraude y conspiración. Eso me hace dudar mucho. Estamos ante un personaje que ha llegado de una manera al poder bajo el chantaje, bajo la amenaza, bajo ciertos instrumentos que políticamente, si son válidos, no son los correctamente políticos. Entonces, dudo mucho, Claudio, desde mi punto de vista como ciudadano, de que estemos ante la caída de un antiguo régimen, porque pues tú lo dijiste, estamos en la partidocracia. Para mí, esa caída sería la renovación tal vez de un nuevo sistema político, el cual yo lo veo sinceramente muy lejano como mexicano, Claudio. Es que, Juan José, aquí hay varios puntos que se tocan y que por supuesto confluyen el día de hoy en la importancia que tienen las elecciones que hay que comentar. Efectivamente, la semana cerramos con esta declaración del presidente que llama la atención con su, pues yo lo puedo decir con um, parangón que hace a sí mismo con Sí, Jesús. O sí, sí, sea, sí, sí. yo prácticamente entendí que él se dijo seguidor de Jesús, pero yo prácticamente estaba diciendo que sí era pues una comparación, ¿no? Sí, Entonces, claro. me llama la atención porque pues no tenía 8 días que se estaba quejando de la publicación de The Economist, donde lo estaban llamando falso Mesías. Entonces, con eso está tratando de reiterar y de decir, es que no soy falso, sí soy el Mesías. Y con eso lo está tratando de sacar. Y claro, una desesperación que, como tú bien dices, él ya avisó y cantó que si pierden la Cámara de Diputados, y por lo pronto dijo muy particularmente de Guerrero, o sea, seguramente se va a quejar igual si pierde Baja California, que no creo que Baja California lo pierda, pero si pierde Sonora o si pierde Campeche o si pierden otros estados que van por ahí, seguramente digo, él ya avisó que iba a hacer su relajo y que no lo iba a aceptar y que iba a hacer sus cosas. Sin embargo, es que la situación marca porque si no hiciera su relajo, si no hiciera lo que está tratando de amenazar, porque bueno, finalmente la verdad es que hoy tiene muchos candados para poderlos hacer, ya Sí. también avisó que no importa, él va a empezar a aplicar por decreto las cosas que quería hacer, con las cuales contaba primero con la Cámara de Diputados y segundo con el respaldo de lo que hace poquito era la CONAGO, es decir, que era lo que necesitaba para su grupo de trabajo a los gobernadores. Y pues bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sucede y no podemos adelantarnos, por eso digo, hoy, lo que pase hoy con las elecciones va a definir qué es lo que va a pasar justamente con esto, porque o se consolida la cuarta transformación y se destruye un régimen con el que vivimos casi 100 años, ciento y tantitos años, o por el contrario, se da paso a una nueva posibilidad, porque de que el régimen anterior desaparece, es un hecho, desaparece y gracias a Dios, y espero que sí. Lástima, porque pues para donde voltemos, y ya lo hemos hablado, no hay posibilidades, porque finalmente, y la realidad es que pues los partidos se encuentran al frente y los partidos son una porquería, ¿no? Sin embargo, hay que poder entender una cosa que es sumamente importante. Los cargos y los puestos existen porque la gente es reemplazable, sustituible, y porque los puestos y los cargos de elección popular
no importa que sean del Ejecutivo o del Legislativo o pues, son ejecutivos, pero digamos que de nivel más bajo, como por Sí, ejemplo sí, las sí. alcaldías, los municipios, finalmente tienen sus funciones y están muy bien establecidos lo que pueden y lo que no pueden hacer. Entonces, si nos centráramos en eso, bueno, pues tendríamos la posibilidad. Pero bueno, la intención que está cantada pero no cantada es que el presidente dice que al afianzar su cuarta transformación y que lo que necesitaba era justamente que llegaran estas elecciones para poderlo hacer, es que lo que quiere es cambiar esas funciones que tiene cada uno de los cargos. Y entonces, pues vamos a ver qué se erige y qué se va construyendo en el futuro de nuestro país para entonces. Sin embargo, me llama la atención que hace 8 días estábamos platicando del documento de The Economist y en esta semana ya sumaron 6 periódicos más los que hacen un artículo donde en algunos llaman al presidente como una amenaza a la democracia, otros como un retroceso, un viaje al pasado, otros como un engaño, en fin. Pero son periódicos importantes. Probablemente el que llame más la atención fue el último. Empezamos con The Economist el jueves pasado en la noche, para nosotros, que fue el viernes ya para Inglaterra. El lunes muy temprano con Le Monde de Francia, que también es un periódico que tiene un corte neoliberal, hay que decirlo, es decir, es capitalista, de derecha, tal vez no tan conservador como The Economist, pero pues está muy cerquita por ahí del asunto. Al ratito fue Die Welt de Alemania, que pues ese sí a todas luces está dirigido a una alta élite financiera, es decir, sí va de derecha. No sé qué tan conservador sea Die Welt, pero sí, de que es de derecha Sí, sí, forzosamente. sí. Luego, The Washington Post, ¿no? Que pues Sí. dirán los pro AMLO, que es un periódico que siempre ha atacado a AMLO, pues bueno, si quieren, pero pues finalmente tiene su importancia. The Washington Post no es un periódico que esté dirigido únicamente a una élite financiera, lo lee mucha más gente. Al ratito de New York Times, y cerramos ayer con el que te digo que llama mucho la atención, The Nation. The Nation es un Sí, periódico de izquierda, así es. y un periódico de izquierda que esté hablando, The Nation es quien se refiere a AMLO como la amenaza para la democracia, pues bueno, llama la atención porque ya no es la oposición, ya no son los conservadores, ya no es la mafia del poder, ya no es Claudio X González, ya no es el INE, Lorenzo Córdoba, ni las personas que, según el presidente, han o hemos perdido los privilegios que teníamos, sino el exterior, el mundo, o sea, los críticos a los que no puedes callar, no puedes, este, pues no sé ya cómo referirme a esta situación, pero ya está ahí. Entonces, ¿cómo te puedes poner a la par de un seguidor de Cristo, ¿no? Cuando tienes contradicciones, cuando dices mentiras, cuando la corrupción es tu bandera, cuando, pues, yo no sé, ¿tú te acuerdas en la Biblia que dijera que Jesús dejó matar a miles de niños por falta de medicamentos contra el cáncer? O que cuando se cayó el metro, Jesús no fue a ver a las víctimas y no les mandó un mensaje, ¿no? O sea, esos pasajes de la Biblia no los conozco y no sé si están en el Nuevo Neotestamento, no sé, que está aquí, no sé, no entiendo. Bueno, de hecho, para empezar, amigo, la filosofía que Jesús trajo a la tierra, o bueno, en este caso, en nombre de su padre, fue la filosofía del amor. Entonces, contradice, por supuesto, lo que tú estás comentando. Hubo actos de justicia y en la misma Biblia se indica por qué las muertes de ciertos personajes o por qué de alguna manera hubo ciertas consecuencias de los actos humanos. Pero siempre, siempre, siempre estuvimos, los que somos cristianos, siempre estuvimos advertidos de las consecuencias que pueden pasar. Pasando al tema que tú comentas, pues Claudio, aquí lo que llama la atención es ese
manejo de múltiples discursos que maneja el presidente, pero que al final y al cabo los resultados siguen siendo muy obvios. O sea, cuando tú escuchas, por ejemplo, decir al presidente, al actual presidente, cuando era oposición, que él estaba en contra de que el ejército estuviera en las calles, por lo que todo eso significa, entre otras cosas, la violencia que desencadena, pues lo que tú esperas es que cuando llegue él, teniendo muy bien diagnosticado, por lo menos eso que él atacaba constantemente, pues ahora el ejército pues tiene múltiples funciones y realmente de lo que en sí se debería de preocupar, pues no lo está atacando, por un lado. Por el otro, yo creo, Claudio, como siempre, en todos los medios hay cierto tipo de interés, pero al final, López Obrador, la imagen que da al exterior es que es una persona que no tiene definido un plan estratégico de cómo llevar a un país que, por desgracia para él y por fortuna para nosotros, es un país que por lo menos tiene la mayor cantidad de acuerdos internacionales, tiene una relación, o bueno, la tenía una relación con todos los países, tiene una importancia relevante en la economía, en la economía de la región y en la economía mundial. Es un referente, sino por su comida, por las playas, por diferentes circunstancias. Entonces, aunque quiera o no, hay gente que dentro de lo que a él le choca, que es el neoliberalismo, la globalización, las benditas redes sociales, pues todo afecta a todo, amigo. O sea, cualquier decisión que tome un país en su región, los primeros impactos se ven en su región. Dependiendo la importancia del país, empieza a tener impacto ya en ciertas economías o en ciertas esferas o en otras partes del mundo. Nosotros tenemos, yo creo, sin temor a equivocarme, uno de los tratados comerciales más importantes del mundo. Yo probablemente lo dejaría en cuestión de importancia después del Tratado de la Unión Europea, pero el Tratado de Libre Comercio, amigo, es un tratado que realmente es, de alguna manera, por así decirlo, un tratado que es el contrapeso de China para Estados Unidos. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues cuando tú empiezas a ver, por desgracia, por fortuna, como lo queramos ver, pues que tu vecino, el que iba por lo menos en cuestiones comerciales muy alineado a unos intereses, porque nos conviene a todos, porque genera empleos, porque genera inversión, por lo que tú quieras. No me voy a meter a los temas que muchas personas se meten, que son los derechos, que si ganamos igual, que si tenemos los mismos, no lo sé, no lo sé. Normalmente todos los tratados se tropicalizan, pero bueno, a lo que quiero llegar es, cuando tú ves que un personaje no tiene bien instrumentado su plan de trabajo, no lo ejerce conforme prometió y todavía peor, lo está llevando a una tropicalización, pues que no es ni socialista, no es ni comunista, no sabemos qué es, entonces sí se empieza a preocupar los diferentes gobiernos. Lo que es el factor común en todas las críticas alemana, estadounidense, francesa, etcétera, es estamos ante un personaje pues que simplemente cree algo, se imagina algo, pero confrontado con sus hechos, pues todavía no nos damos cuenta de qué es o a qué quiere llegar. Tan es así, Claudio, que a mí me llama mucho la atención que primero Joe Biden ni pinta para venir a México, ni pinta para invitar a AMLO. Tan es así que envía a Kamala Harris, pero también Kamala Harris, perdón, pero también Kamala Harris, su primer visita no es a México.
ya es de regreso. Y antes de eso viene personal de la CIA a México, me imagino yo, pues a saber qué va a hacer México en cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque pues queramos o no somos vecinos de Estados Unidos y como lo dijo el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, si llega a ser verdad que el país ya se encuentra dominado de alguna manera entre el 35 y 40% por el crimen organizado, pues estamos hablando de una situación difícil de entender. Y yo entonces lo digo que la respuesta no la vamos a tener muy lejos. Yo creo que como actúe el presidente el día de hoy, el primer mensaje que dé hoy a la nación, nos vamos a dar cuenta de cómo se vienen estos siguientes días. Si tú me dices, Claudio, y con eso termino esta participación y te doy el espacio para que tú opines, si tú me dices que estamos ante un cambio de régimen, eh, yo lo pondría en un asterisco dependiendo de cómo actúe el presidente. Si el presidente hoy indica que hubo fraude, si el presidente en todos estos días subsecuentes, si no se ve favorecido en las boletas, y entonces empieza a acusar a todo mundo y de entre de esos empieza a acusar a, a la organización, bueno, en esta cosa al instituto que lo organizó el INE por medio de, ¿no? Entonces estamos dando un giro, no a una nueva dictadura o a una nueva forma de gobierno, estamos dando un giro a enfatizar, agudizar lo que era el PRI de los 70s, y entonces ahí estamos entrando en un terreno muy peligroso porque es un PRI de los 70s encabezado por alguien que yo no sé, no soy quien para calificarlo, cree tener la verdad absoluta y lo necesario para cambiar a un México que no sé cuál sea la visión del México que él ve. Ay, es que efectivamente dices, lo que va a pasar hoy va a ser fundamental en los siguientes días y efectivamente la visita de Kamala Harris está perfectamente sincronizada con el asunto de las elecciones, al igual que aquí al interior, el regreso a clases mañana en un, pues creo que hasta ahorita iba un 15% de escuelas, es decir, un 85% de escuelas en la República no va a regresar a clases mañana. No. Eh, y no estamos en condiciones para que puedan regresar pues el 100%, sin embargo, pues 15 van en contra de ciertos elementos que van más por cumplir con el capricho del presidente que con otra cosa, pero que ya habíamos comentado, algo hay detrás de este regreso a clases relacionado con las elecciones que a lo mejor ni tú ni yo alcanzamos a ver todavía y mucha gente no alcanza a ver, pero que definitivamente nos enteraremos con lo que, si es que hoy dice el presidente algo al respecto, Claro. porque pues es que es domingo, no sé si si se haya, bueno, en la mañana vi que votó aquí en México, pero no sé si se haya ido a Nayarit, o no sé si ahorita ya Se iba a quedar, ¿eh? Se iba a quedar toda la jornada. aquí, Aquí en entonces, Palacio Nacional. pero no sé si se vaya a sentar en su sillón a ver Blim y a taparse con su No, no sé. cobijita, y ahora sí vaya a trabajar en la noche, o hasta mañana en la mañanera tendremos algo, o está ahorita redactando las preguntas que le tiene que hacer Lord Molecula mañana, no Sí, sé sí, 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 cuál va a sí. ser, pero de eso va a depender. Lo que sí es un hecho es que eh, es evidente, que tú dices, por supuesto Joe Biden tiene varios elementos y cosas que hacer, y no es que no quiera venir a México, lo que pasa es que también hay que entender que la próxima presidenta de Estados Unidos va a ser Kamala Harris, la están preparando, le están dando todo el poder y finalmente le está diciendo, listo, que vayas a México porque pues te va a tocar el próximo, o sea, te va a tocar a ti la transición con este señor. Entonces ella tiene que venir a ver asuntos que están parapeteados por la cuestión migratoria, pero que viene a ver otros asuntos que tienen que ver con el interés político, que implican el que geográficamente seamos
el vecino de Estados Unidos. Claro. Y que llama la atención porque en la visita de Kamala, que llega el lunes en la noche, y dentro de las visitas hay una reunión programada para que esté aproximadamente planeada para 2 horas con el presidente de manera privada, y después tenía programada una visita a la Cámara de Senadores, la cual fue cancelada por petición de Ricardo Monreal, puesto que no empatan con la visita de la Senadora. Entonces, como dicen ellos, lo usaron de una manera muy pues diplomática y muy elegantemente, diciendo el terreno de lo político no se encuentra allanado para que tengamos la visita, y entonces Sí. le hicieron el desdén y la mandaron a volar. Y entonces, pues Kamala se va inmediatamente el martes de México, es decir, está un ratito aquí y todo. Y eso, por supuesto, está sentando las bases, primero, pues sí, claro, de un rechazo a la política y obviamente a las opiniones y a la injerencia que tiene Estados Unidos. Y no es casualidad, vamos a acordarnos, en la política nada es casualidad. No es casualidad que Joe Biden el día de antier, el viernes, dijo que no solo no va a retirar el apoyo económico que le da a mexicanos contra la corrupción, sino que incluso lo va a aumentar, y que no es algo que sea por México, sino que es parte de la agenda, y que lo tuvo que reconocer Marcelo Ebrard el mismo viernes, diciéndole al presidente, no es un asunto que no es personal, es algo que pertenece a la agenda, y pues ni modo, les va a seguir pagando y les va a seguir dando, pésele a quien le pese, y pues es una manera de ir controlando lo que ya hemos comentado tú y yo, no debería de ser, pero son los intereses económicos que tiene Estados Unidos en nuestro país en muchos aspectos energéticos, de minerales, de comercio, de no sé, de mil cosas que tiene aquí en México, por supuesto, de empresas, etcétera. Y que pues ahorita podrá el presidente ponerse y decir que hay injerencia y que tiene todas las cosas, nada más que no se le olvida al presidente que aquello contra lo que primero luchó y de lo que se quejaba, pero que hoy es la estrellita que él mismo se pone en la frente para decir que está teniendo las cosas. Joe Biden lo único que tiene que hacer es apretar tantito para que las remesas no fluyan para acá de la manera que corran, y le está cortando todo el flujo que le está salvando el pellejo al presidente en la función de este tiempo. Y claro, ahorita pues estamos hablando de estos elementos, pero creo que pues, va a depender mucho de lo que pase en esta semana, pero yo te quiero proponer porque pues obviamente con el asunto de las elecciones que se están presentando hoy, esta Sí. semana empezó a circular sobre todo en WhatsApp, ¿no? Aunque Sí. anda en otras redes, pero en WhatsApp, un listado de Sí. 100 puntos que son los que los cuatroteros están marcando como los grandes logros del presidente. Para que veas que sí tiene resultados, dice 100 puntos, y entonces enumeran 100%. A mí me lo mandaron el jueves Sí. y los estaba leyendo asombradísimo porque, pues, son falaces, ¿no? Son, Sí, son sí, 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 sofismas sí, sí, para las sí, cosas. sí. Entonces, por supuesto, ahorita no nos va a dar tiempo, pero yo te quería proponer, si en esta semana no pasa nada que nos tenga que ocupar el próximo programa, Juan José, Sí. me gustaría que la próxima semana nos fuéramos uno por uno de los puntos, respondiéndole con los datos que el mismo gobierno está publicando en las páginas tanto del Banco de México como del INEGI, como de Presidencia, como del SAT, como de todos, para ir demostrando que las cosas que están ahí primero, pues son falaces, ¿sí? No significa que sean mentiras, ¿eh? Son falaces, es decir, son verdades a medias o están maquilladas o mal redactadas para que puedan parecer logros cuando en realidad no lo son, y que pues son los escudos que ahorita tienen para poder tratar de luchar contra lo que se viene en esta semana lo que van a acusar como la injerencia de Estados Unidos, y si hay victorias de partidos que sean
de la coalición opositora al gobierno van a decir que es porque están financiados por Estados Unidos y porque se metió The Economist y porque se metió The Nation y porque se metió en todos los demás. Es decir, van a encontrar algo que va a decir, no estoy de acuerdo en que porque la gente me quiere, la gente me ama, todo el mundo está bien, ¿no? Porque eso viene con un señalamiento ay, no me acuerdo si fue de New York Times o de Washington Post, que en el artículo hablaba y decía de la cantidad de asesinatos que había ocurrido en esto, que también por ciento de Nation también lo toma, y que el presidente al ver esto y la respuesta fue, pero es que no está habiendo asesinatos, no está nada de las cosas, de hecho en México está muy bien, ¿no? O sea, en México todo está bien, Sí, sí, sí. y pues los asesinatos son porque es temporada electoral, ¿no? Es decir, otra vez, ¿no? O sea, el Evangelio según AMLO Así es. dice que cuando hay temporada electoral está bien que haya asesinatos y entonces la violencia sube, pero es electoral, o sea, todo está bien en realidad en México. Entonces, ¿cuál es el sentido de estar mostrando ahora 100 puntos de falacias para maquillar los resultados de un gobierno fallido en 3 años, de un régimen que ahorita tiene todo para afianzarse o para desmoronarse probablemente, porque pues a no ser que haya un revés que no queremos ver, no hay para dónde apuntalarse la cuarta transformación. Mira, empezando de atrás para adelante, la verdad es que yo no entiendo a personas como Ricardo Monreal porque por un lado cancelan la visita y por otro lado él en lo particular va a tener una reunión privada con Kamala Harris. Entonces, ignoro por qué él va a tener una reunión en particular, ¿no? Dos, con respecto a las relaciones internacionales, pues simplemente como paréntesis en el comentario y a lo que quiero llegar es, eh, Ebrard en la semana criticó la gestión de Luis Almagro al frente de la OEA y Luis Almagro le contesta, bueno, pues yo le deseo que ninguna obra que él haya hecho se derrumbe, ¿no? Por el bien de nosotros como los mexicanos. Y a continuación, le mandan apoyo a Ebrard, indicando que sí, que la gestión de Luis Almagro es pésima y ese apoyo viene de Bolivia y Argentina. Valiente, valiente apoyo por ese lado. Por el otro, con respecto a lo que comentas, pues Claudio, híjole, estamos en ese encono que tú bien dices, porque yo he tratado de, y digo tratado porque realmente no encuentro alguna lógica en ver por qué todavía existimos mexicanos que justificamos en base al deseo real de cambiar, justificamos acciones del actual gobierno que en sí no se ha llevado nada en concreto. O sea, si tú me puedes decir los tres rubros que afectan a cualquier nación, a cualquier país, pues es la economía, la salud y la seguridad. Sobre esos tres pilares se pueden ya desarrollar infinidad de cosas, pero si en esos tres pilares falla algo, pues realmente estás afectando directamente a tu población. Entonces, cuando tú ves que el gobierno tiene registrado el gobierno 230, 240 o 260 muertes por COVID y que te comentan las organizaciones internacionales que tendríamos que multiplicar eso por 2 o 3, pues ya estamos hablando de 500,000 muertos por COVID. Ahora, hablando específicamente del COVID, desde mi punto de vista, su desempeño fue muy malo desde la comunicación que se manejó. Yo no lo voy a poner desde el punto de vista de que si había o no vacunas. Esto fue una pandemia que atacó a nivel mundial, pero cuando tú ves a una persona que te dice en plena crisis que nos abracemos, que no pasa nada,
que carguemos un detente para espantar al virus, que va a durar un mes esto, que pones enfrente a un personaje que, como es el doctor Hugo López-Gatell, que se dedicó más a fomentar y alimentar e invertir en su imagen como político o con beneficio político, que como premio ya le van a dar una embajada para que ya cuando se vaya, no sé, creo yo, que por ahí se mencionó que la de Francia, no sé, etcétera. Y se dedicó más a llevar a cabo ese tipo de ejercicio que llevar el ejercicio de Hipócrates, donde él hace valer su ley, en donde la salud de los mexicanos está por encima de sus intereses personales, donde tú en la parte de seguridad te quiere vender que la violencia que está ahorita es por en torno a las elecciones, pero que no es una violencia desbordada después de 91 candidatos al día de ayer fallecidos. Imagínate una persona en la fila para votar, que tú estés atrás de 91 personas, pues todas esas personas perdieron la vida en estas elecciones, pero no estás contando los feminicidios, no estás contando la violencia que hay en muchos estados, las balaceras. Simplemente ayer en Tamaulipas se desató una balacera, al parecer estaban choques de militares contra crimen organizado, pero a donde yo quiero llegar es que en sí el mensaje que envía es abrazos no balazos. Cuando tienen detenido a un narcotraficante que es en particular el hijo del Chapo, y el mismo presidente dice que lo liberemos porque quiere evitar muertes, pues los mensajes son muy claros de debilidad. Y el tercero, lo puse hasta el final porque, bueno, para mí lo más relevante que tenemos los seres humanos es primero la salud y después la seguridad. Con la salud y la seguridad, pues tienes por lo menos ya la oportunidad de salir a trabajar sin que tengas miedo que te vaya a pasar algo y estás sano. Pero lo tercero y no menos importante es lo económico, Claudio. Llevó de 10 millones a 12 millones la pobreza y aumentó la pobreza extrema en 6 millones. La inversión se está alejando. De hecho, muchos de los periódicos que tú acabas de indicar en uno de sus párrafos indican que las inversiones extranjeras están a la expectativa para ver el resultado de estas elecciones. Entonces, cuando tú ves que el mundo ve algo y ciertos mexicanos vemos algo y ciertos mexicanos ven otra cosa, entonces ya caes, desde mi punto de vista como ciudadano, en terrenos muy, muy personales, Claudio. En terrenos donde sí tienen que ver tus creencias, tus fobias, tus filias, tus ideales, pero al final, yo te voy a poner un ejemplo de lo que tú empezaste ayer. Yo como mexicano, como ciudadano que vive día a día la realidad de México, si hoy en la noche el presidente sale y dice que él, pase lo que pase, va a respetar la elección de todos los mexicanos, y a partir de mañana se declara sí un luchador social, sí un luchador para limpiar las organizaciones de la corrupción, sí un luchador en que quiere modificar la política mexicana, pero acatando las leyes que hay y generando iniciativas dentro de los marcos jurídicos que corresponden a un país, entonces yo como mexicano voy a apoyar a Andrés Manuel López Obrador, dejando de lado mis filias, mis fobias, mis ideales, porque al final sus decisiones como mexicano me van a mí a afectar o a beneficiar. Ahora, para terminar este espacio y saber tu punto de vista también, a mí me preguntaron, oye, ¿pero qué? ¿No te acuerdas del PAN, del PRI? O sea, ¿prefieres a los rateros de antes? Yo voy a ser muy honesto, ¿por qué voté en esta ocasión, Claudio? Y lamentablemente lo voy a decir de esta manera porque no debería de votar así, pero yo voté por contrapesos. Alguien decía, no, es que somos los mexicanos tan ingenuos que no nos damos cuenta que somos un instrumento solamente para, de alguna manera, engañarnos que existe una democracia. Los que llegan al poder ya pagaron por estar en el poder
y tienen que rendir cuentas ante el mismo poder. Estoy de acuerdo, Claudio. Claro que sí. No soy ingenuo y yo sé que cuando llega alguien al poder, a una diputación, a un puesto de senador o a un puesto de cargo popular, estando en México, claro que por supuesto hay atrás de eso dinero. Lo que yo hice en esta ocasión es que ellos que tienen la posibilidad de alguna manera tener acceso al poder, se poleen para que nosotros en algún momento, de aquí a 3 años, tengamos la oportunidad de ver qué nuevos escenarios y horizontes se nos abren como sociedad. Por eso voté, porque por supuesto, antes de que llegara López Obrador, yo voté por todo lo que generó el PRI, el PAN y el PRD. Por desgracia, el resultado fue lo que tenemos ahorita. Y creo yo que no teníamos la necesidad de estar en esta situación, pero voy a ver el lado positivo. Espero yo que con López Obrador y Morena estemos llegando a lo más bajo de la política mexicana y que de aquí sea el trampolín para subir, amigo. No, ni digas, porque siempre dice que no puede haber nada peor y nos sorprende la vida con algo. No, Juan José, efectivamente creo que esta es la última oportunidad que tiene López Obrador de demostrar que tiene una legítima, eh, un legítimo interés de luchar por el bienestar de la gente, pero si se vuelve a montar en su macho y a decir que hubo fraude y que las cosas no le Sí. beneficiaron, si no le salieron a su propio gusto y capricho, Así es. pues lo único que nos va a decir y a demostrar es que no le interesa el bienestar, que no le interesa la democracia, que solamente le interesa su proyecto personal, que no es un proyecto de nación Así que es. tenemos. No me quiero adelantar y ya esto es emitir un juicio. Sí, sí, No sí. podemos emitir un juicio, pero pues bueno, la historia nos ha demostrado que así se ha comportado siempre. Y además, te digo, lo ha estado avisando las últimas 3 semanas, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora no podemos más que esperar cuál sea su reacción en la noche para poder decir si tenemos la razón, si el juicio que estábamos emitiendo estaba basado o nos da una sorpresa y se porta como de verdaderamente Jesucristo y pone la otra mejilla y entonces nos calla la boca a todos y nos hace ver que de verdad es un luchador social, cristiano, evangélico, guadalupano, chamán, no sé qué Todo lo que presume ser. chingados quiere hacer. Entonces, pues a ver qué es lo que va a ir generando. Y con respecto al otro, nada más para afianzar, porque pues, ya lo hemos Sí. dicho, no tenemos opciones para votar, o sea, estamos en No. una situación que no puede ser menos que deprimente, porque eh, pues una de las expresiones que se utilizan desde años, desde décadas, probablemente en los 70, que digo, estamos haciendo un viaje al pasado a los 70, es que la caballada está muy flaca, ¿no? Decían, pues es que no hay opciones, ahora sí que tenemos que votar, como dices tú, o por el contrapeso, o por la sopa que sale menos mal, Sí. o por el menos peor, dicen. O sea, Sí. ¿por qué? Bueno, pues porque no hemos sabido como ciudadanía, como sociedad, luchar por primero tirar la partidocracia, porque no hay posibilidades para un ciudadano común lanzarse si no es dentro de un sistema de partidos y los partidos y el mismo INE pone todos los obstáculos para que si tú vas como independiente sin partido no puedas llegar a las elecciones, Así es. para que pues las únicas opciones que sean los mismos políticos rateros, corruptos, malos ciudadanos que tenemos y que hoy se visten de naranja y después se visten de azul y después de tricolor y después de guinda y después de amarillo y después de todos los colores que andan paseando y que están haciendo puras tonterías y que pues para donde voltees siempre son las cosas. Lo único es que sí hay que entender y decir de una forma, porque el discurso que ha sido para muchos en estas semanas que van a votar por un partido porque no quieren que los anteriores regresen, Sí. nada más recordar que esas personas que no quieren que regresen no se han ido, están ahorita en el poder, son los que forman parte de Morena y son contra los que se supone que estaban luchando y resulta que
los acogieron en el partido. Entonces, pues nomás hay que ser un poquito objetivo y ver las cosas con claridad y con honestidad para darse cuenta de que pues toda esa gente contra la que dicen luchar y contra la que no quieren, están ahí ahorita, ¿no? Entonces Así no es. están evitando nada. Y pues ya para terminar, querido Juan José, porque ya se nos vino el tiempo encima, como siempre, pues como hemos dicho, la situación se va a dar en después de las elecciones y es lo que vamos a ir viendo, la definición que podamos tener nosotros a partir de los resultados va a ser lo que definitivamente va a marcar el rumbo de este país. Así es. Las elecciones intermedias a lo largo de la historia en México habían sido sinónimo de un voto inútil y de no hacer nada. Y creo que hoy es mucho más importante porque esto podrá decirnos claramente, ahora sí es un voto útil, ¿no? No importa si votas por una o por la cosa, el asunto es que el verdadero enemigo a vencer hoy tendría que ser la abstención, forzosamente. Claro. Y tenemos que entender que esta elección de hoy nos tiene que colocar en una posición de entender la importancia o la verdadera importancia que tiene la participación de los ciudadanos, no en las elecciones, como ya lo dije yo hace, pues no me acuerdo cuántos programas, pero fue el año pasado, es decir, la democracia no implica que hoy tengas el derecho de votar y que salgas con el dedo pintado y decir, ya voté, y porque ya votaste tienes derecho a callarte o no a callarte o a las cosas, sino la democracia y tus derechos implican que día a día, todos los días, sin importar que sea época electoral o no, estés luchando por hacer un mejor país a partir de la democracia. Y eso no significa ni que pertenezcas a un partido, ni que estés a favor o en contra, ni del Claro. gobernante, ni del alcalde, ni del diputado, ni de todas las cosas, sino que a partir de tu realidad, a partir de donde tú estés, si eres trabajador, si eres empleado, si eres profesionista independiente, si eres empresario, si eres bienes, si eres tendero, si tienes un puesto en el mercado, si eres estudiante, si eres lo que sea, es decir, a partir de tu realidad y de las actividades, que hagas las cosas de forma ética, de forma honesta, de forma honrada, y que estés tratando de dar lo mejor por ti. Si en algún punto este mito que nos pintaron de Juan Escutia que se envolvía en la bandera y se aventaba al precipicio Al para vacío. salvar al país, que no sirvió para nada porque finalmente perdimos esa guerra, pero que ya ha demostrado que ese evento en particular es falso, porque lo que estaban tratando de hacer era una, pues, pues una exaltación del patriotismo. Lo que deberíamos de rescatar de esto es que nosotros, con esta entrega y con este trabajo que estamos haciendo día a día, tratando de hacer las cosas bien, sin hacer tranzas, sin hacer fraudes, de estar entregando las cosas para luchar, pues primero por luchar por nosotros, por nuestra familia, por llevar las cosas a casa, porque todas las cosas sean bien, eso es envolvernos en la bandera de México y eso es entregar nuestra vida. No tenemos que aventarnos a un precipicio. Con el simple hecho de salir a la calle y que estemos haciendo las cosas bien todos los días y que estemos luchando por un México mejor en favor de todos, estamos envolviéndonos en la bandera y estamos aventándonos para entregar nuestra vida por el país. Y creo que eso es lo importante de estas figuras alegóricas que nos pintan como grandes historias y que decimos, oh, qué padre, y que los vemos como superhéroe y que nos recuerdan cada año en ceremonias que pues ya se quedan ahí, pero que podamos entender que ese es el propósito real de fiestas democráticas, como le dicen, como las que vivimos hoy. Hoy estamos ejerciendo un voto porque tenemos la posibilidad, nada más por eso, o sea, tenemos hoy la posibilidad de ir a un partido y un partido, a unas elecciones y votar, pues hoy por un partido, desgraciadamente, porque sí lo tengo que decir, yo estoy en contra de que votemos por partidos, pero así está la situación y tenemos que entender que no vamos a solucionar las cosas primero
de hoy a mañana. Y tampoco votar por una persona va a solucionar las cosas. Esas personas que están ahí no van a solucionar nada. Lo vamos a solucionar nosotros en Así es. conjunto, como ciudadanos, como comunidad, a partir, pues, hoy de las secciones, hoy podemos entender de la sección del distrito, de la colonia, de la alcaldía, del municipio, del estado. Vamos a irlo haciendo poco a poco para que lleguemos a ser un país. Pero si nosotros votamos y nos olvidamos y además mañana regreso a la misma mierda en la que estoy envuelta y que estoy generando, entonces no vamos a salir y entonces es muy fácil y muy cómodo cruzarse de brazos y decir que me arregle las cosas un presidente, ya sea dándome becas o ya sea arreglando la situación o poniendo a otro con la esperanza de que simplemente porque esté ocupando una silla va a cambiar las cosas. Eso no va a ser y eso tenemos que quitarnos de la cabeza. Las elecciones de hoy no son para que un grupo de personas, muchas como son en estas elecciones o pocas como pueden ser en otras, nos vayan a arreglar la vida. La vida nos la vamos a arreglar nosotros como ciudadanía y lo que sí tenemos que entender es que tenemos que ir jalando en la misma dirección y no cada uno a los intereses particulares que nos puedan interesar. Me gustó mucho tu reflexión, Claudio, porque como bien dices, la verdad es que como mexicanos estamos muy echados para adelante y tenemos a veces, o le damos malas interpretaciones cuando decimos que tenemos que luchar por México. Coincido plenamente contigo. Hay tres cosas en las cuales, pues en lo personal, me gustaría dejar sobre la mesa. Un ciudadano involucrado en la política, aunque no lo creas, se vuelve un ciudadano crítico, se vuelve un ciudadano con un pensamiento crítico propio. Dos, nuestra democracia nos ha costado muchísimo. El que nosotros tengamos una tarjeta para votar, que salgamos a la calle libremente, que llevemos unas elecciones en paz, es algo que a muchos mexicanos les ha costado hasta la vida y nosotros lo único que tenemos que hacer es ir y votar. Y tercero, y con esto me despido, y como siempre te agradezco pues todas las oportunidades de estos programas. Ya llevamos más de un año. Nació esta iniciativa por tratar de aportar un granito de arena como ciudadanos. Y pues si esto ayuda para que muchos se involucren con nosotros y probablemente después alguno de los que nos ven nos puedan acompañar, sería maravilloso. Pero lo más importante, Claudio, es que no se nos olvide que nosotros como seres humanos, independientemente de la raza, origen, localidad, lo único que no nos pueden robar, Claudio, es la fe y la esperanza. Yo tengo fe en un México mejor y tengo la esperanza de que si mis ojos no lo ven, lo que yo esté haciendo en este momento, las próximas generaciones lo disfruten como yo estoy disfrutando lo que muchos mexicanos antes de que yo naciera y que a lo mejor no tuve la oportunidad de conocer, me dan la oportunidad, por lo menos hasta el día de hoy, de, de poder elegir. Y eso es algo que, aunque los políticos mexicanos se encarguen de tratarnos de engañar, es algo que ya nos ganamos como mexicanos y tenemos que defender eso. Entonces, pues deseo a todos de corazón que hoy vayan a votar, que sea un día, pues, en mis palabras coloquiales, padrísimo, que después se den la oportunidad de convivir con su familia, de intercambiar puntos de vista, de debatir. La política es sana cuando la debates, los deportes y la religión también. Aprendemos, siempre aprendemos hasta de los que creemos que no podemos aprender. Entonces, pues Claudio, yo estaré, si Dios nos lo permite, si la vida, si la madre tierra, si la naturaleza, en lo que creamos cada quien, nos permite estar la próxima semana para empezar a ver las posibles consecuencias y conclusiones de esta jornada electoral, que yo creo va a ser histórica en cuestión de asistencia. Es mi deseo, es la fe que tengo y es la esperanza que tengo, Claudio. Que pases muy buena tarde. Igualmente, mi querido Juan José, nos vemos dentro de 8 días a ver qué se va presentando y te digo, si no, pues ya estaremos platicando estos 100 puntos uno por uno con datos fríos y reales Sí, pues para comentarlos aquí. Pues salgan a votar, los que no han votado, voten
con la razón y con la conciencia, pero sobre todo con la voluntad. Así es. Juanjo, nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Que estés muy bien, amigo. Hasta la próxima. Bye.